¿Cuánto tiempo más aceptarás el silencio que otros te imponen? Camerún, como todo el continente africano, lleva más de 5 largas décadas silenciado y traicionado. Nos han repetido una y otra vez que la opresión es natural, que no hay alternativa, que cambiar es una ilusión peligrosa. Pero ¿cómo explicar que un pueblo tan rico en cultura, recursos y talento permanezca encadenado por sistemas corruptos y manipulaciones externas? Podríamos mirar atrás, por ejemplo, al año 1960, cuando Camerún obtuvo su independencia formal. Se celebró en las calles, la gente bailó y cantó. Pero esa alegría pronto se tornó en desilusión. Las promesas de libertad fueron reemplazadas por gobiernos autoritarios y elecciones manipuladas. Ejemplos como el de Ahmadou Ahidjo, el primer presidente, quien gobernó durante más de 2 décadas, muestran cómo el poder en África muchas veces se ha perpetuado en pocas manos, mientras la mayoría observaba desde lejos cómo sus aspiraciones eran ignoradas. La voz popular no solo es robada en las urnas, sino cada día, cuando la dignidad es pisoteada y el futuro se negocia en la sombra. Nos arrebatan la palabra, y sin ella, todo pueblo empieza a perderse a sí mismo. El silencio impuesto no es solo un vacío, es una herida que se profundiza cada día, como una gota de agua que horada la roca, debilitando la identidad y el coraje colectivo. El dolor no es exclusivo de Camerún. Burkina Faso, Malí, Níger, Guinea, República Democrática del Congo. África entera lleva las mismas cicatrices. Lo que hiere a uno, nos lastima a todos. Cada año perdido es una generación condenada a mirar las manos vacías, mientras intereses ajenos saquean lo que nos pertenece. Un ejemplo reciente es el de Níger, donde en el año 2023 un golpe de Estado derrocó al presidente electo. La gente, cansada de la corrupción y la injerencia extranjera, salió a las calles. Pero pronto, las mismas fuerzas que prometieron cambio se vieron enredadas en las mismas prácticas que decían combatir. Este ciclo se repite en muchos países africanos, donde la esperanza se convierte en frustración porque el sistema nunca cambia de raíz. El despertar de Camerún no es un eco aislado. Es una chispa peligrosa para quienes temen al cambio, pero es un llamado urgente para quienes aún creen en la dignidad y el poder de África. Romper el círculo del silencio no es solo una meta, es una necesidad vital. Ya no basta con sobrevivir, debemos reclamar la soberanía y la dignidad que nos corresponden. Esta no es solo una lucha política, es la defensa del alma y del futuro de un continente. Si no despertamos hoy, condenamos a nuestras hijas e hijos a crecer sin esperanza ni historia. Seremos cómplices silenciosos de nuestro propio saqueo. ¿Vamos a quedarnos mirando cómo nos arrebatan el destino? ¿O alzaremos la voz para cambiar el rumbo de África de una vez por todas? Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quiénes se benefician del silencio africano y cómo han mantenido este control durante tantos años? Por generaciones, nos han enseñado a confundir sumisión con estabilidad. Nos hicieron creer que el silencio era el único refugio, mientras otros decidían nuestro destino entre paredes ajenas. Pero esa herencia de resignación nació del dolor. El dolor de ver nuestras tierras y nuestras almas partidas por fronteras dibujadas desde despachos lejanos, nunca por nuestras propias manos. África no eligió sus límites. Nuestros hermanos y hermanas fueron separados por líneas invisibles, ignorando la sangre, las lenguas, los sueños que compartíamos. Así, la desconfianza se sembró entre pueblos que antes compartían el mismo río, la misma cosecha, la misma memoria. Tomemos el ejemplo de la Conferencia de Berlín, celebrada entre los años 1884 y 1885. Allí, sin presencia africana, los líderes europeos trazaron fronteras arbitrarias en el continente, dividiendo pueblos, familias y culturas. En lugar de unirnos, esas líneas nos aislaron, creando conflictos hasta hoy. Los Tuareg, por ejemplo, quedaron repartidos entre Malí, Níger, Argelia y Libia, y hasta hoy luchan por mantener su cultura y autonomía. Sin embargo, el daño no se detuvo ahí.
Década tras década, las urnas han sido arrebatadas, los resultados escritos antes de que el pueblo hable. Las dictaduras se disfrazan de legalidad, presentando farsas electorales como si fueran la voluntad de Dios, mientras el poder se aferra en hombros cansados y manos vacías. El rostro del opresor ha cambiado, pero su mano sigue robando nuestras riquezas y nuestras ideas. El neocolonialismo ya no llega vestido de uniforme, sino con contratos tramposos, deudas envenenadas y promesas que nunca se cumplen. Nuestros recursos, nuestra tierra y hasta nuestro futuro siguen siendo saqueados, mientras se nos culpa por la miseria y el estancamiento que nos imponen desde fuera y desde dentro. La empresa francesa Areva, por ejemplo, ha explotado el uranio en Níger durante décadas, generando miles de millones para Europa, mientras los nigerinos viven sin electricidad confiable ni infraestructuras dignas. En Gabón, el petróleo extraído por empresas multinacionales enriquece a unos pocos, mientras los pueblos originarios apenas reciben servicios básicos. En medio de todo esto, el pueblo camerunés se levanta cada día. Un pueblo trabajador, digno, orgulloso de su raíz, pero agotado por la traición y las promesas deshechas. Cada generación ve cómo la esperanza se desvanece, mientras la rutina se convierte en resistencia silenciosa. Las madres oran en secreto. Los padres callan, asustados por el destino de sus hijos. Los jóvenes ven cómo sus sueños se apagan o mueren en el exilio. Los niños aprenden a sobrevivir donde debería crecer la esperanza. La vida se convierte en una larga espera, y el futuro en un privilegio para unos pocos. Recordemos la historia de la familia de Odile, una joven de Douala, que aspira a ser médica, pero debe abandonar sus estudios para ayudar a su madre a vender plátanos en el mercado. Su hermano mayor cruzó la frontera hacia Nigeria buscando trabajo, pero terminó siendo explotado en condiciones indignas. Historias como la de Odile se repiten miles de veces en cada ciudad y aldea de Camerún. La unidad africana, ese sueño que debería habernos hecho invencibles, ha sido saboteada una y otra vez. Fuerzas externas y cómplices internos siembran la división y el miedo, bloqueando cualquier intento de solidaridad. Nos quieren pequeños, aislados, desconfiados unos de otros. Pero aceptar esta narrativa es perderlo todo. Nuestra historia, nuestro presente y nuestro porvenir. Si permitimos que nos arrebaten la voz, también nos robarán el legado de quienes lucharon antes y de quienes vendrán después. Sin embargo, la crisis que hoy nos asfixia tiene un rostro claro y presente: la manipulación de la voluntad popular y la legitimidad robada. Pero incluso en la sombra, la verdad busca su camino. ¿Qué sucede cuando un pueblo cansado de esperar decide romper el silencio? Cuando te arrebatan el voto, intentan robarte el alma. Así sangra Camerún, y con ella tantos pueblos hermanos en África. Nuestro derecho sagrado a decidir, convertido en mercancía para que unos pocos se aferren al poder y condenen a la mayoría al silencio. Cada ciclo electoral repite la misma escena: multitudes esperanzadas, largas filas al sol, la fe intacta en que, tal vez esta vez, la voz del pueblo resonará. Pero la esperanza se convierte en desilusión cuando los resultados ya estaban escritos antes de abrirse las urnas. Un aparato invisible convierte la voz colectiva en un eco hueco. La paciencia del pueblo se tuerce hasta parecer resignación, y quienes exigen dignidad son señalados como alborotadores. Todo parece diseñado para extinguir la llama de la libertad, para que un puñado viva como monarcas y la mayoría sobreviva con lo mínimo. La perpetuidad del poder es la enfermedad más cruel. Siempre los mismos nombres, los mismos rostros, año tras año, década tras década. Presidentes vitalicios que no gobiernan, solo aprietan el país como si fuera propiedad heredada, como si la vida de millones se resumiera en un apellido. Sostienen su trono con la complicidad de jueces sin conciencia, que sellan el engaño con su firma, con observadores extranjeros que fingen no mirar, con medios que venden su silencio por migajas. En Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang lleva más de 4 décadas en el poder. En Camerún, Paul Biya
Ha gobernado desde 1982. Estos liderazgos perpetuos impiden el cambio generacional y condenan al país a la parálisis. Los jóvenes que quieren participar en política son marginados o perseguidos. Mientras las élites gozan de lujos insultantes, la mayoría se empobrece cada día. Los mercados están vacíos, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales agonizan. Los poderosos festejan en mansiones que parecen fortalezas, ajenos a la miseria que ellos mismos siembran. Esta desigualdad no es solo injusticia, es una estrategia para quebrar el espíritu colectivo y convencer a las nuevas generaciones de que nada puede cambiar. En la ciudad de Yaoundé, por ejemplo, hay barrios en los que el agua potable llega solo algunas horas a la semana. Los hospitales públicos carecen de medicamentos esenciales. Mientras tanto, los hijos de los gobernantes estudian en universidades de Europa y reciben atención médica en clínicas privadas en el extranjero. La juventud, que debería ser el motor de la historia, hoy se ve empujada a la resignación o al exilio. Muchos jóvenes caminan cabizbajos, tentados a buscar fortuna lejos, convencidos de que aquí solo crecerán frustraciones. Cuando una generación pierde la fe en su tierra, el futuro mismo se apaga. Y eso es lo que está en juego. El derecho a decidir, la autoestima colectiva, la posibilidad de escribir una historia propia y digna. No es solo una disputa política, es una batalla por el alma de Camerún, por la dignidad de toda África. Si dejamos que el robo del voto se vuelva costumbre, si aceptamos la corrupción como destino, no solo perdemos hoy, sino que hipotecamos el mañana de nuestros hijos. Pero la historia enseña que ninguna opresión es eterna. El pueblo puede estar cansado, pero no derrotado. Cuando la injusticia ahoga y el silencio pesa más que el miedo, algo se rompe. A veces basta una mirada, un susurro, una decisión sencilla. No callar más. La verdadera independencia comienza cuando el pueblo despierta y se reconoce dueño de su propio destino. Es hora de mirar a los ojos al futuro y decidir si seguiremos encadenados o si levantaremos la voz. Cuando el gigante duerme, parece inofensivo. Pero cuando despierta, hasta la tierra retumba. Camerún, forzado durante décadas al silencio, está al borde de abrir los ojos. Este despertar no es solo suyo. Cuando un pueblo africano se levanta, el eco sacude a todo el continente. Las cadenas vibran, los muros del miedo se agrietan. Si Camerún decide recuperar su dignidad y destino, África entera recordará su poder dormido. Somos un continente de naciones hermanas, separadas por fronteras impuestas, pero unidas por la sangre, el dolor y la esperanza. El despertar de uno reaviva el coraje de todos. Lo que ocurre en Douala o en Yaoundé se siente en Bamako, en Ouagadougou, en Niamey. Un pueblo despierto es imparable. No importa cuántas décadas haya durado el engaño, ni cuán hondo hayan sembrado el miedo. Una vez nace la conciencia, la luz de la verdad ya no se apaga. Los imperios más despiadados han caído ante la fuerza colectiva de un pueblo unido. La historia, una y otra vez, lo confirma. Tomemos como ejemplo la lucha de Nelson Mandela en Sudáfrica. Durante casi 30 años, estuvo encarcelado por oponerse al apartheid. Sin embargo, su espíritu y el de su pueblo no fueron doblegados. Cuando finalmente fue liberado, dirigió una transición pacífica que inspiró al mundo. Mandela nos enseñó que la paciencia y la búsqueda de la justicia, aunque largas, pueden romper los muros más altos. La verdadera estabilidad no nace del silencio ni del terror. No hay paz donde reina la injusticia, ni futuro donde hay humillación. Solo la justicia y la libertad sostienen a los pueblos en pie. Solo ellas hacen latir el corazón de una nación con esperanza. Por eso, la unidad africana no puede ser solo un eslogan ni un sueño nostálgico. Es una necesidad urgente, la única defensa ante la amenaza de la desaparición, tanto en lo material como en lo cultural. Si permanecemos divididos, cada tribu, cada país aislado, será presa fácil para los intereses ajenos. Solo juntos, defendiendo nuestra dignidad común,
podemos proteger nuestras lenguas, tradiciones y riquezas. Ha llegado el momento de elegir dignidad y unión, o sumisión y fragmentación. No existe un punto intermedio. Si el pueblo se dispersa, si la juventud se resigna, los viejos enemigos de África seguirán dominando el continente, como han hecho durante siglos. Seguirán saqueando, imponiendo sus reglas, borrando nuestra memoria y negando nuestro derecho al futuro. La independencia real no se consigue con discursos vacíos ni promesas extranjeras, sino con acción colectiva. Si cada uno espera o guarda silencio, África seguirá siendo víctima del neocolonialismo, la explotación y la división. Pero si el pueblo, y sobre todo la juventud, se une y actúa, ni la mayor de las potencias podrá frenar el renacimiento africano. El momento de actuar es ahora, porque el tiempo no perdona. Si dejamos pasar esta oportunidad, las cadenas solo se harán más pesadas. La libertad verdadera no requiere violencia, sino conciencia y valor. No se libera quien solo cambia de amo, sino quien rompe las cadenas invisibles que aprietan la mente y el corazón. Allí empieza la revolución, en cada persona que decide no aceptar más la resignación ni las mentiras heredadas. El despertar es un acto íntimo, pero también colectivo. Nace cuando el pensamiento crítico florece, cuando el amor propio sustituye al miedo y cuando cada quien reconoce lo que vale y lo que merece. El cambio no llega desde los palacios ni desde la fuerza bruta, sino desde la claridad y la dignidad que crecen en lo profundo del pueblo. La juventud es la chispa y el motor de este renacer. No es tiempo de esperar milagros ni de callar ante la injusticia. Es momento de educarse, de organizarse, de dialogar y de cuestionar todo lo que parece inamovible. Aprender la historia real, desmontar los mitos de los opresores y atreverse a imaginar otro futuro. Solo así los jóvenes se convierten en la fuerza que rehúsa dormir y que enciende la llama de una nueva era. Tomemos inspiración de los héroes nacionales y continentales, de aquellos que eligieron la verdad y el sacrificio antes que la comodidad. Su ejemplo demuestra que el coraje no es odio, sino persistencia. Que la justicia se busca siempre, aunque cueste. Sigamos sus huellas, porque ellas marcan el camino de la dignidad africana. No confundamos al adversario. El enemigo no es una persona, ni un pueblo hermano. El verdadero combate es contra el sistema injusto que alimenta la dependencia, la desigualdad y el silencio. No caigamos en la trampa del odio ni de la violencia entre nosotros. El enemigo real es ese mecanismo que roba el futuro y la esperanza de generaciones enteras. Un pueblo digno se mantiene en pie, sin odio y sin miedo. La dignidad no se negocia ni se mendiga. Cuando una nación defiende su humanidad y su historia, nadie puede arrebatarle su valor. La fuerza del pueblo está en no doblegarse, en soñar sin vergüenza, en hablar aún cuando se busca imponer el silencio. A quienes viven en la diáspora, les digo, África los necesita. La distancia no borra los lazos de sangre ni de historia. Cada gesto, cada idea, cada palabra y cada proyecto cuentan para despertar el continente. Ustedes tienen el deber y el poder de contribuir al renacer africano, de tender puentes entre la memoria y el futuro. La unidad práctica es más urgente que nunca. No basta con discursos ni palabras bonitas. Es necesario tejer alianzas reales entre países, pueblos y generaciones. Cooperar, formarse juntos, compartir recursos y conocimientos. Solo así la Unión Africana dejará de ser un sueño para convertirse en una realidad viva y poderosa. Para lograrlo, necesitamos pasos concretos. Por ejemplo, crear plataformas de intercambio educativo y profesional entre países africanos, fomentar el comercio intraafricano y proteger las lenguas y tradiciones locales a través de políticas públicas. Organizaciones vecinales pueden coordinarse para vigilar la transparencia de los comicios y denunciar fraudes. Cada ciudadano puede comenzar por informarse, asistir a reuniones comunitarias, exigir rendición de cuentas y rechazar la compra de votos.
Si no actuamos ahora, el sacrificio de generaciones enteras será en vano. El ciclo de dependencia, saqueo y humillación continuará, robando el futuro de nuestros hijos y el sentido de nuestra historia. No dejemos que África pierda su alma por miedo o por costumbre. Ahora, ¿cuál es el llamado concreto que nos une a todos en este momento decisivo? El momento de actuar es ahora. Lo que hagamos juntos decidirá el destino de Camerún y de toda África. No podemos darnos el lujo de otro día de silencio. Cada instante que callamos, el precio es nuestra dignidad, nuestro porvenir y el legado de quienes soñaron con una patria libre. El destino de toda una generación pende de un hilo. La herencia de nuestros héroes, la memoria viva de nuestros ancestros y la oportunidad única de forjar una verdadera segunda independencia para Camerún y para toda África. Esto no es solo un llamado, es un grito sereno, pero imparable, forjado del orgullo de saber quiénes somos y de la obligación de honrar la esperanza de quienes aún creen en nosotros. Hemos aguantado demasiado tiempo el peso del silencio, la manipulación y el saqueo. No podemos concedernos ni un solo día más de resignación. Hoy, el mundo entero nos mira. No somos únicamente víctimas, somos hijos e hijas de una tierra que parió reyes, poetas y luchadores. No aceptaremos jamás que la pobreza y la humillación sean nuestro destino, ni permitiremos que la historia de nuestra generación sea escrita por quienes nos encadenaron. Somos la generación capaz de romper el ciclo. Somos la fuerza que puede cambiar el rumbo de nuestra historia. El coraje de nuestro pueblo es tan inmenso como los sueños que guardamos. Y no se trata de odio, sino de amor. Amor por nuestra tierra, por nuestras madres y padres, y por quienes aún no han nacido. Ese amor es más fuerte que el miedo, más poderoso que cualquier dictadura o mentira. Hoy, cada joven, cada trabajador, cada madre, cada anciano cuenta. Hoy, ya no podemos esperar a que los palacios decidan por nosotros. La verdadera revolución nacerá de la conciencia popular, del despertar colectivo, de la unidad que construimos entre vecinos, pueblos y naciones, hombro con hombro, corazón con corazón. No es suficiente tomar las calles solo para protestar. Debemos reclamar lo que nos pertenece, la soberanía, los recursos y el derecho a decidir nuestro propio destino. Nuestra responsabilidad es despertar, unirnos y mirar de frente al futuro, sin miedo ni odio, pero con una determinación que nadie podrá quebrar. Que nadie lo dude, el destino de Camerún y el de África no será escrito por quienes comercian con nuestro dolor, sino por nuestra capacidad de levantarnos juntos, de soñar juntos y de construir juntos. Por eso, hoy te pido que actúes. Levanta la voz, inspira a otros, rechaza el silencio como ley. Hazlo por ti, por tus hijos, por nuestro país. Hazlo por nuestra África, que merece renacer en dignidad, justicia y verdad. Este es el momento. Es nuestra hora de elegir entre la resignación y la historia. Entre ser testigos mudos de nuestra derrota o protagonistas de nuestro renacimiento. No dejes que nadie siembre en ti la duda. Somos más grandes que cualquier opresor, más fuertes que cualquier frontera impuesta. El futuro nos pertenece si tenemos el valor de reclamarlo. No calles más, no esperes más. Es ahora o nunca. Imagina un mañana en el que, gracias a tu voz y tu acción, Camerún y África despiertan de su letargo. Imagina escuelas llenas, mercados prósperos, hospitales que sanan a todos, y una juventud que no tiene que exiliarse para soñar. Ese futuro es posible. Depende de nosotros, de ti, de todos. No dejes que el silencio te lo arrebate. Actúa, habla, inspira. Porque la historia se escribe hoy, y tú eres quien sostiene